Saludo a todo el pueblo de Dios. Dios bendiga a los amigos, a los hermanos que siempre siguen a este canal. Son bienvenidos a su canal Alma Misión en Cristo. Así que gracias por seguirme y gracias por los críticos que usted hace a un servidor. Creo que otros también no son la excepción. Porque cuando uno predica, hermano, lo que dice la Biblia, pues obviamente aparecerán gente que no van a entender eso y como consecuencia van a refutar. Dice que el hombre está compuesto de alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y que ambas cosas pues hay que santificarlas a fin de estar preparado para la venida del Señor. Tres componentes importantes en el ser humano: alma, cuerpo y espíritu. Todo hay que santificarlo para que el día que Cristo venga, pues nosotros nos vayamos con Él. Hoy quiero buscar otros versículos para aclarar algunos puntos que no pude aclarar en el video pasado por causa de tiempo, pero hoy lo vamos a decir. Porque la verdad tiene que decirse, hermano. Y precisamente de eso es que trata este canal. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 1:21? Y que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces el versículo 22, él dice: más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué está diciendo? Que no sabía cuál coger, si irse a la presencia de Dios o quedarse con los hermanos. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué dice el 23? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Lo ve? Que cuando un creyente parte de esta tierra, es decir, se muere, le da cáncer, le da un infarto, tiene un accidente, ¿verdad? Se murió de vejez, por decirlo así. Si murió en santidad, pasa a la presencia de Dios. ¿Dónde se va? Al paraíso. ¿Qué es lo que se va? Su alma, hermano. La parte espiritual. Que el apóstol Pablo también la describe como el hombre interior. ¿Cómo sabemos eso? Que tenemos un hombre interior que tiene que ver con la parte espiritual, que es lo que se va a la presencia del Señor en el momento que uno muere. Eso lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. Lo que pasa es que usted no lee la Biblia, hermano. Usted no estudia la Biblia. Mira lo que dice. Dice, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra. Entonces el 16 dice, para que usted conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecido con poder en el hombre, ¿dónde? En el hombre interior por su espíritu. Escuchen. Dice el apóstol, pide a Dios en oración para que Dios fortalezca la iglesia de los Efesios por su espíritu. ¿Dónde? En el hombre interior. Que no tiene que ver nada con esta carne, con el cuerpo que usted está viendo aquí. ¿Me están entendiendo? ¿Quién es Cristo? Él dijo, yo soy la vida, la verdad y el camino. En Romanos capítulo 2, miren lo que dice. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 8. Porque usted no puede utilizar 2 o 3 versículos para usted tener sus argumentos, sus teorías, sus opiniones. ¿Y dónde están los otros versículos? ¿Dónde están? Se va a enfocar en 2 o 3 versículos, en lo que dice Eclesiastés 9, en lo que dice Salomón. Un hombre que no vamos a negar que sea de Dios, pero ese hombre no era evangélico, hermano. Ese hombre no fue bautizado por el Espíritu Santo como fuimos nosotros ahora en el tiempo de la gracia. De lo que yo le estoy hablando, yo no tengo duda de que esto está basado en la verdad, porque un servidor ha tenido experiencias espirituales que obviamente no se pueden tener en la carne. No se pueden tener a través
del hombre exterior que usted está viendo ahora. No hay, porque el hombre interior, el hombre espiritual, del cual nosotros estamos compuestos, que es el que se comunica con Dios, es el que tiene capacidad para caminar, andar en lo sobrehumano. Si usted analiza y escudriña la Biblia con la lógica humana, usted y trata de entender a Dios, usted no lo va a entender. Porque los pensamientos de Dios y sus caminos no son como nuestros pensamientos, ni sus caminos como nuestros caminos. Entonces, no trate de entender a Dios, sino créele. Crea en Él, en lo que dice la Biblia. El versículo. Según lo que dice el apóstol Pablo, en el versículo 2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo libró del pecado, lo libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Pero de cuál muerte lo libró Jesús? Lo libró de la muerte literal, de la muerte física. Lo libró de que le mocharan, como dicen aquí en República Dominicana, o decimos el cocote, la cabeza. ¿Lo libró Dios de eso? No. Lo libró de la muerte eterna, de la muerte que proporciona el pecado, que es lo que te separa de Dios para siempre. Entonces, si Jesús, que es la vida, escuchen bien, está en mí y me sostiene y me libra del pecado, que es el que provoca que yo muera, entonces obviamente cuando yo me vaya, yo tengo que seguir vivo. No solamente porque lo dice en la Escritura, sino porque el sentido común, la razón y hasta la lógica te dice que si Cristo es la vida y Él te libró del pecado y te libró de la muerte, entonces cuando tú te mueres, tú tienes que seguir vivo. Ahora, para confirmar eso, ¿dónde lo confirmamos? Vámonos a la Biblia para que ustedes vean. San Juan, capítulo 5. Que ahí el apóstol Juan confirma lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 2. Donde dice que Dios libró a Pablo del pecado y de la muerte. Y miren lo que dice aquí San Juan 5:24. De cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Escuchen bien, tiene vida eterna y no vendrá condenación más, ha pasado de muerte a vida. Bendito sea Dios. O sea, que si usted se convierte a Cristo y pasa de la muerte a la vida, usted viviría en ausencia de muerte. Por lo tanto, esa muerte de la cual Dios te libertó, en el momento de tu muerte no puede alcanzarte. No puede alcanzarte, porque estás libre. Ahora, ¿pero de qué muerte estoy hablando? Estoy hablando de la muerte de la cual participan las personas cuando desaparecen de al lado de sus seres queridos. No, estoy hablando de una muerte espiritual que es proporcionada a través del pecado, que la menciona el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Vamos a buscarla para que ustedes vean. Efesios capítulo 2, mire lo que dice. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Escuchen bien. Versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La misma muerte de la cual participó el hombre rico de Lucas, capítulo 16. Es de la misma muerte que está hablando el apóstol Pablo aquí, que dice que Cristo, cuando estábamos ahí, Él nos dio vida. ¿Por qué el hombre rico estaba muerto? Porque estaba muerto en su pecado, hermano. Y esta muerte posteriormente, luego de desaparecer físicamente, lo llevó al infierno eterno. Escuche bien, lo llevó al infierno, a la condenación eterna. Por eso era que decía que se estaba quemando. Bendito sea Dios. Pero no, ustedes dicen que el infierno no existe. Ahora vamos a ver qué dice Judas en el capítulo 1, versículo 6.
Ahí aparece un lugar que el apóstol lo describe como prisiones eternas, que es el lugar donde fueron guardados o encarcelados ángeles. Ángeles. Mire cómo dice. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Algunos intérpretes dicen que ese versículo ahí se refiere a los ángeles caídos que se unieron con las mujeres, con las hijas de los hombres ya, al principio, y que de ahí nacieron los gigantes. Pero yo no sé de dónde se inventaron eso, hermano. Bendito sea Dios. Pero ¿qué probabilidad tiene para decir eso, hermano? Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Si esas criaturas no son humanas. ¿Son humanas ellas? No. Pues si no son humanas, entonces no tienen capacidad para reproducirse con los seres humanos. Porque Dios creó al ser humano única y exclusivamente para que se reproduzca con ser humano. Es decir, mujer con hombre, hombre con mujeres. Bendito sea Dios. ¿De dónde aparecieron los gigantes? Yo no sé. Ni me interesa tampoco saber de dónde aparecieron esa gente. Pero me resulta ilógico, inconcebible, que si los ángeles son espíritus, no son humanos. Entonces, según muchos, supuestamente esos ángeles caídos se reprodujeron con las hijas de los hombres y por eso nacieron gigantes, etcétera, etcétera. Pero vamos aquí, vamos aquí. Vamos aquí. ¿Dónde fue que lo guardó? En prisiones de oscuridad. Entonces, si dice que los guardó en prisiones de oscuridad, significa que hay un mundo exterior. Mi alma te alaba, Jesús. Que hay un lugar más allá de la cortina, como he dicho en otra ocasión, que no se puede habitar ni se puede vivir en este cuerpo de carne. Bendito sea Dios. Por eso que ustedes ven que las almas que se pierden, que van al infierno, no pueden ir en este cuerpo de carne. ¿Y por qué? Oh, porque el ser humano tiene un hombre interior que tiene características al que está afuera, pero no es el mismo. Es espiritual. Ese es el alma. Ahora, ¿cómo confirmamos eso? Oh, lo confirmamos que si Cristo en los días de su vida terrenal tenía cuerpo, espíritu y alma, entonces el ser humano también los tiene. ¿Por qué? Oh, porque Él fue semejante a nosotros. Aleluya. ¿Dónde confirmamos eso? Váyanse al libro de los Hechos para que ustedes vean. Ustedes me disculpen, pero es que ustedes están viviendo lo que dice otro. Y ustedes no quieren escudriñar la palabra, por eso ustedes están feos. Porque ustedes creen lo que dice otro y no escudriñan la Biblia, hermano. Con un tema tan delicado como este, usted está dormido. Vamos al libro de los Hechos. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 27. Porque no dejará mi alma en el Hades, es decir, infierno. Ve. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. En otra versión dice, y no permitirá que mi carne vea corrupción, refiriéndose al cuerpo humano que tenía Jesús. ¿Lo ve? Porque esa profecía es directamente a lo que relacionada con lo que pasó Jesús en su muerte. Lo mataron, lo llevaron al sepulcro, pero ya estaba profetizado que ese cuerpo no vería corrupción. Es decir, el cuerpo de Jesús no se pudrió, no entró en estado de descomposición. O sea, no cogió gusano, no cogió bacteria. Alabado sea Dios. Que no es lo que acontece con los seres humanos cuando se mueren. Ya después de 24 horas, ya usted y yo entramos en un proceso de descomposición y de hediondez, que ya hay que llevárselo de ahí. En el caso de Cristo no fue así. Porque estaba profetizado que su carne, su cuerpo, no vería corrupción. Y entonces dice, y no dejará mi alma en el Hades, que el término griego que utiliza ese vocablo ahí
es infierno. Escuchen bien, infierno. Y no se refiere al lugar donde llevan los muertos al cementerio, porque en otro lugar, en Primera de Pedro, dice que Cristo fue al lugar donde están las almas perdidas y predicó. ¿Usted no ha leído ese versículo ahí? Vamos a buscárselo para que ustedes vean que Cristo, una vez que murió, ¿verdad?, que su espíritu y su alma salen de ahí, de su cuerpo. Entonces, en esa parte espiritual, Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vamos a ver dónde lo dice. Porque es que me gusta hablarle por la Escritura. Versículo 18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto, ¿en qué? En la carne. En la carne. Pero vivificado, ¿en qué? En espíritu. ¿Lo ven? Que hay una parte espiritual y una parte que es la carne, el cuerpo. Bendito, es que usted no entiende. ¿Cuántas veces que se lo voy a decir y se lo voy a explicar en la Biblia? Y le busco los versículos y se los leo y todo. Pero no, te sigue diciendo que no, que eso no es así. Bendito sea Dios. Mírenlo ahí donde lo dice. Dice que Cristo fue muerto ¿en qué? En la carne. Es decir, lo mataron físicamente de manera literal. Aleluya. ¿Y qué pasó? Dice que fue vivificado ¿en qué? En espíritu. En espíritu. Y entonces dice el 19, en el cual también fue y predicó, ¿a quién? A los espíritus encarcelados. Fíjese que dice que no fue en la carne que él fue. Dice que fue en el espíritu, porque en el 19 está completando lo que dice el versículo 18. En el cual también fue y predicó. Cuando él dice el término en el cual, es decir, en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran esos espíritus? Almas de seres humanos. Sí, eran almas de seres humanos. No eran ángeles. ¿Cómo sabemos que eran almas de seres humanos? Porque ahí mismo lo dice el versículo. Dice el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es evidente que el apóstol está diciendo ahí que esas almas que perecieron en el diluvio, cuando Jesús fue y predicó en el infierno, entonces estaban allí. ¿Dónde estaban? En el infierno. ¿Pero qué era lo que estaba allá? En donde estaban los espíritus encarcelados. Almas. No eran demonios o ángeles caídos, como algunos intérpretes dicen que esas criaturas que estaban ahí cuando Jesús fue eran ángeles caídos. ¿Quién dijo que eran ángeles, hermano? Si lo está diciendo ahí mismo, que fueron personas que murieron en el diluvio, lo está diciendo de manera literal. Alabado sea Dios. Ahora, ¿qué papel juega el alma en el creyente, en su vida espiritual, en el diario vivir? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué función tiene? Es un instrumento que obviamente todos los días en el diario vivir del creyente está siendo bombardeado. ¿Por qué está siendo bombardeado? O a través del deseo de la carne que te quiere destruir. ¿Dónde menciona eso? Venga la Biblia para que ustedes vean. Para que ustedes vean que el ser humano tiene un alma que no es el cuerpo, no es el cuerpo físico. Obviamente trabajan de la mano, pero no es lo mismo. Mire lo que dice el apóstol Pedro, amados. Primera de Pedro 2:11, amados, os ruego
como extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Escuchan bien. Los deseos de la carne batallan contra el alma. Es decir, su parte espiritual. ¿Ustedes están entendiendo? Porque eso es lo que a Satanás le interesa. Tu vida espiritual. Eso es lo que él persigue. Porque él sabe que con esa parte espiritual es que usted se comunica con Dios. Una vez la destruya, una vez logre su objetivo, ya usted no va a tener deseo de seguir buscando a Dios. El espíritu en verdad. Vamos a un versículo muy importante en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Eso sería bueno que lo lean las personas que dicen que no, que el infierno no existe. Primera de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Escuchen. O sea, que está diciendo que existe infierno. Y ahí van las almas que se mueren sin Dios. Ahí van. Y dice el 5. Y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿No lo ve? Y ahí sigue hablando de Sodoma y lo que pasó con Lot. Ustedes ven que dicen que la generación de Noé era mala, muy mala. Pero yo creo que no le da ni por los tobillos la de ahora. Bendito sea Dios. Yo creo que ya la de ahora le pasó con muchos kilómetros. A todo galope. Porque ahora se están viendo cosas, hermanos, raras. Muy raras. Bueno, porque al menos en ese tiempo la civilización no era tan avanzada, no se promovía tanto el pecado, no existían los medios de comunicación, no existían los grupos progresistas que promueven el pecado, que promueven el aborto, que promueven el mundo de los LGTB, que promueven la depravación, que promueven el alcohol, que promueven la infidelidad matrimonial. Ahora eso está de moda, promover el pecado, promover la promiscuidad, promover la destrucción del ser humano. Eso está de moda. Entonces cuando uno dice algo, ya uno como que no encaja en esa sociedad.